Hermanos, seguimos, vamos a empezar hoy Efesios, seguimos con la predicación expositiva de la carta de Efesios. Hoy vamos a empezar con Efesios 5. Vamos a empezar con Efesios 5, pero he retrocedido al 4:32 para darle más contexto a esta. ¿Por qué? Porque en el 32 dice sed pues, en el 5:1 dice sed pues, y luego pues ya en el 5:2, en el 5:1 es sed pues, y en el 5:2 dice andad. Sed y andar. ¿Verdad? Así que esto vamos a leerlo del 5:32. Efesios capítulo 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio, lo que hemos visto hoy en la Santa Cena, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto hoy en la Santa Cena, recordando a Cristo su sacrificio. El título que he puesto para el sermón de hoy es: andad en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor como también Cristo nos amó. El título, si lo pueden ver, ha sido sacado del texto mismo. Fluye del texto. Así que vamos a empezar. Ya saben, la carta de Efesios, ¿verdad?, gira alrededor de una idea principal. La idea principal es reunir todas las cosas, todos nosotros, todos los que han creído en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Cristo vino a reunir a su pueblo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en estos 3 versículos vamos a ver 3 argumentos. 3 argumentos. Perdonar es olvidar. Y eso, hay una idea contraria que circula, un dicho contrario que circula hoy en día, que lo vamos a ver en medio del sermón. Pero mi primer argumento es: perdonar es olvidar. El segundo es hijos amados. Los hijos amados somos nosotros, ¿verdad? Hijos amados. Y el tercer argumento es: andemos en amor. ¿Verdad? ¿Quiénes deben andar en amor? Nosotros. Andemos en amor. Así que para introducirnos vamos a ver que Pablo nos da una lista en el capítulo 4. En el capítulo 4 vimos una lista de cómo no debemos ser los cristianos, ¿verdad? Pablo nos dice no ser así. Estos son los que no son cristianos, andan de esta forma. ¿Cómo no deben ser los cristianos? En todo caso, nosotros debemos intentar no serlo, mortificando nuestros deseos, ¿verdad? Pablo nos dice mortificar vuestros deseos, matar al viejo hombre. Y esto se logra revistiéndonos, como vimos, del nuevo hombre, nacidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? En la cruz fue crucificado el viejo hombre, ¿verdad? Con Cristo Jesús crucificamos al viejo hombre, y con el Espíritu Santo hemos nacido de nuevo, una nueva criatura somos. En el capítulo 4 nos dice Pablo esto: deseo que no andéis como los otros gentiles. ¿Recuerdan? Deseo que no anden de esta forma como los otros gentiles. Y nos da una lista en el versículo 25 del capítulo 4 diciendo: desechando la mentira, airaos pero no pequéis. Nos advierte que no debemos dar lugar al diablo. ¿Recuerdan? No deben dar lugar al diablo en ninguno de estos pecados, en ninguna de sus debilidades, que ya cada uno conoce cuál es su debilidad. Cada uno ya, para que ustedes queda cuál es su debilidad. No deis lugar al diablo. Más bien, quitar toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ahora Pablo nos dirá, en el versículo 32 nos dice: antes sed. En el 1 también nos dice: antes sed. Pues dice, en el 1:5. En toda esta lista del capítulo 4 podemos encontrar cómo es el ser humano caído, moral, espiritual y racionalmente. Cuando cayó Adán, entregó al pecado, a la muerte, tanto lo espiritual, lo moral, que es nuestro comportamiento, cómo nos comportamos moralmente, y también nuestra mente, ¿verdad? Fue caída, entenebrecida. Estando caído en su disposición, eso es lo moral, la disposición, las palabras y las acciones. Todo el ser humano está corrompido, todo su ser. Ahora, Pablo en el 5 va a entrar y nos va a decir: debemos andar como hijos de luz.
¿Cómo debe ser nuestro andar? Como hijos de luz, nos dice Pablo. Y ahí es donde entra mi primer punto. Perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Y es una redundancia, porque realmente la palabra perdonar literalmente significa olvidar. No sé si lo sabían, pero perdonar es olvidar. Significa olvidar. Efesios capítulo 4, 32, 2 nos dice, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ahora, dice Pablo, nos dice que habéis venido a la luz admirable. Ustedes que eran pecadores, habéis venido a la luz admirable. Somos un nuevo hombre, ¿verdad? Así que en nosotros hay un nuevo hombre. Así hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo y somos un hombre nuevo. También habita el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Cuando hemos nacido de nuevo, por medio del Espíritu Santo, ha venido a habitar en nosotros y sellarnos para Dios. Así que no debemos contristarle o apagarle, nos dice Pablo. No debemos contristarle ni apagarle, perdiendo el gozo que hemos recibido con el Espíritu Santo, ya sea por causa de no saber mortificar tu pecado o los deseos de tu pecado. Ahora bien, queridos hermanos, Pablo nos dice, antes sed. No es una sugerencia, no es una posibilidad de tantas, ¿verdad? Hay tantas posibilidades, pues escoge esta. No, él nos está diciendo antes sed. Es un imperativo, es una orden. Antes sed. Pablo nos está exhortando positivamente con esta palabra. Hermanos, ¿cómo podemos llegar a ser? A ser, dice, antes ser. ¿Cómo podemos llegar a ser? Si antes estábamos alejados de la presencia de Dios, apartados de Dios, quien nos entregó a nuestra vana manera de vivir, a nuestra vana manera de pensar, ¿cómo podemos llegar a ser, como dice Pablo? ¿Cómo podíamos llegar a ser si antes estábamos alejados de la presencia de Dios, verdad? Estábamos alejados de la presencia de Dios, apartados, entregados a nuestra manera de vivir, de comportarnos. Si nuestra condición era caída, ¿verdad? Muerta en nuestros delitos y pecados, sí. Pero ahora cuando has venido a los pies de Cristo has sido transformado. Has sido transformado, eres nueva criatura. Efesios 4:24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de ¿qué? De su santidad y de la verdad. De su santidad y la verdad. Así vamos a llegar, revistiéndonos del nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo, creados por Dios, dice, en la justicia, en la santidad, en la verdad que es Cristo. De esa manera, acompáñame a Efesios 1, versículos 3 al 7, lo tienen ahí puesto, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mira lo que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nos dice en amor el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cómo debemos ser ahora, según Pablo? ¿Cómo debemos ser ahora? Según los versos que acabamos de leer en Efesios 1. ¿Cuáles son las bendiciones del Padre? Escogidos, predestinados, somos hijos, somos aceptos en el amado, ¿verdad? Llegamos a ser amados por el Padre, por medio del Hijo. ¿Y cuáles son las bendiciones del Hijo que nos está diciendo? Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, también tenemos santidad y justicia. Eso es revestirnos del nuevo hombre, de las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y también, como no, las bendiciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Vino a ser las arras, dice también el Espíritu Santo. Así que tenemos las bendiciones del Dios Trino. Con esas bendiciones debemos revestirnos. No seamos ricos, ¿verdad? Como les puse el ejemplo, seamos ricos teniéndolo todas las bendiciones sin conocerlas y viviendo como pobres.
somos ricos en bendiciones, vivamos en esas riquezas de esas bendiciones espirituales. Antes sed, ¿te das cuenta? No es una opción, sino una causa de tu nuevo nacimiento. El ser no es, ¿verdad? No es que yo debo buscarlo, sino es una consecuencia de haber nacido de nuevo. Como tú has nacido de nuevo, vas a ser de tal forma. No es una opción, es una causa de tu nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios, somos una nueva creación al nacer de nuevo. Así que, hermanos, acabamos de leer el texto de este sermón. Acompáñame a Colosenses 3:12. Sabiendo que es Efesios 4:32 al capítulo 5, versículo 2, tengamos en cuenta Colosenses 3:12. Tengamos en cuenta esto. Dice, vestíos, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta la similitud con la carta de Efesios? Colosenses es una carta gemela, una carta parecida, cuando escribió Pablo, que son muy parecidos. Así que cuando leemos Efesios hay que tener en cuenta Colosenses. Cuando leemos Colosenses hay que tener en cuenta la carta de Efesios, porque vamos a encontrar verdades en ambas. Así que, ¿cómo debe ser un escogido de Dios? Nos dice, ¿cómo debe ser un escogido de Dios? Dice, vestidos pues como escogido de Dios. Tienes que vestirte como un escogido de Dios. Y eso no quiere decir que tú decides ser escogido, ¿verdad? Esa es la nueva, hoy ya hemos escuchado en algunos sermones que, pastor, ¿cómo soy yo escogido? Pues tú decides escoger. Eso no está diciendo la carta. No dice que te vistas escogiendo ser Dios, no. Tú has nacido de nuevo, tú has sido escogido de Dios, pues vístete de eso. O sea, demuéstralo. Que tu vida sea una demostración de que has sido escogido de Dios, que sea una demostración de que has nacido de nuevo y que tienes el fruto del Espíritu Santo. Paz, gozo, mansedumbre, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Los frutos, el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto que da el Espíritu Santo. La misma lista del texto de estudio de hoy nos lo dice. Veremos cada una de una manera más rápida y sencilla. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que esto es el resultado. Es el resultado de nacer de nuevo. Es la consecuencia, es la causa de nacer de nuevo. El set, como dice Pablo, set, pues. Así que en nuestra conversión espiritual, solo los escogidos pueden serlo, vestirse de esta forma, demostrar estas bendiciones, solo los escogidos. Los otros gentiles de los cuales Pablo se está refiriendo es imposible porque están caídos, están muertos en sus delitos y pecados. Sus mentes están entenebrecidas, su espíritu está muerto en delitos y pecados y sus actos son abominables ante los ojos de Dios. Aunque sean buenos, aunque sus actos sean buenos, son para su orgullo. Entonces son abominables ante los ojos de Dios. Sí, pueden ayudar a la gente que es necesitada, pueden ayudar, y es verdad, Dios los utiliza en su gracia común, como vimos la semana pasada, y está muy bien, pero todo lo hacen por orgullo, no lo hacen para dar gloria y alabanza a Dios. Dios los utiliza, sí, pero a pesar de ello no le dan gloria a Dios. Solamente los escogidos, como dice aquí, vestidos de los escogidos, pueden comportarse de esta manera que vamos a ver. Entonces los escogidos deben ser, nos dice Pablo según el texto de hoy, benignos. En el 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Y qué es benignos? Afable, benévolo, piadoso, bondadoso, misericordioso. ¿Te das cuenta? Todo eso significa benigno. Así que, hermanos, ser bondadoso, ser misericordioso, ¿verdad? Es una cualidad del nuevo creyente. Debe practicar estas cualidades. No solo porque ahora es parte de una nueva naturaleza, sino porque Dios también lo es misericordioso, ¿verdad? Él nos comunica su misericordia. Él era misericordioso, yo debo ser misericordioso. No solamente con los hermanos, sino con los de afuera. La diferencia es que yo voy a hacer ayudando a los de afuera, a los gentiles, en misericordia, es dando gloria a Dios. El de afuera no le da gloria a Dios. Yo cuando lo haga, va a ser dando gloria a Dios. Así que debemos ser bondadosos y misericordiosos. Una cualidad del creyente para practicar en su vida diaria, ¿verdad? No solo porque es lo contrario a lo que éramos antes, ¿verdad? Porque ser misericordioso es contrario a los que son los gentiles en el mundo caído.
¿verdad? Del versículo 4:31 que dice, quítense de vosotros toda amargura. Si nosotros nos quitamos toda amargura, ¿cómo es el otro gentil? Amargado. Si yo me quito todo enojo, ¿cómo es el otro gentil? Enojado. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que si yo me quito todo esto del viejo hombre es porque el otro se comporta de esta manera. Los del mundo se comportan de esta manera. ¿Te das cuenta? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Pero ¿qué sabes qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo más importante? Que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso. Por eso tú lo eres. Al estar unido en Cristo, tú eres misericordioso y tú eres bondadoso. Romanos capítulo 2:4, Pepe, ¿lo puedes leer? O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias. Si te dice, quítate estas cosas, es porque Dios es, ¿verdad? Lo contrario a eso. Benigno, longanimidad. Ahora, tú ignoras su benignidad, Dios es bueno, tú ignoras si eso te guía al arrepentimiento. ¿Tienes un conocimiento de los atributos de Dios? ¿Sabes que Dios es benigno? Y su benignidad te lleva al arrepentimiento. Te dices, claro, el arrepentimiento y la fe es un don. Yo ya tengo el don de la fe y arrepentimiento, pero sí sigue siendo pecador. Y porque Dios es benigno, cada día que pecas, aunque has nacido de nuevo, te está llevando al arrepentimiento. Cada día estás arrepintiéndote de tus pecados porque Dios es benigno. Da gracias que has nacido de nuevo y Dios no te mata y te lleva, ¿verdad? Sino que te deja en este mundo, a pesar de que pecas, aunque vayas en el camino de Dios, pecas, pero su benignidad te lleva cada día a arrepentimiento y gracia. ¿Acaso ignoras eso? No debes ser un ignorante de eso, porque la ignorancia es un pecado. Si no conoces los atributos de Dios, vives en una ignorancia y esa ignorancia es pecado. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, también es severo. Dios es bueno y severo. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Para bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si eres cortado, es porque saliste de aquí, no eras parte de nosotros, lo dice, ¿verdad? Si se fueron es porque no eran parte. Si eres cortado es porque no eras parte del redil, era un lobo. No eres parte de este redil. Así que hermanos, debemos ser amables con nuestros hermanos. Es así como traduce la palabra benigno. En la Biblia de las Américas dice, sed amables. En vez de benignos dice ser amables los unos con los otros. Ser benigno es ser amable unos con otros. Amabilidad no solo conlleva pensarlo, no solamente voy a intentar hacer amable, voy a pensarlo, sino hacerlo, ¿verdad? Nos lleva a hacerlo. Y no me refiero a solo ser caritativo, ¿verdad? Voy a ser amable con mi hermano y le voy a ayudar en sus necesidades. No, no solamente, o sea, es eso, pero no solamente es eso, no solamente ser caritativo, sino amable con tu carácter, con tu hermano, con tu forma de ser, con el hermano de tu iglesia, fuera y dentro de ella, con tu hermano y con los gentiles que están fuera. Porque si tú eres amable aquí, pero airado afuera y explosivo, pues qué testimonio das, ¿verdad? ¿Qué testimonio das? Y fuera de ella. Hay que luchar para ser amable, sí. Es una lucha ser amable. Eso va en contra de nuestro orgullo. Y algunos se pasan de amabilidad. Ustedes han conocido los bonachones, como se dice en Perú, gente que transmite esa paz. Sí, a veces hay gente que ha nacido ya con una amabilidad tremenda, ¿verdad? Y más en la iglesia, que tienen una paz tremenda. Tanto así que te llegas a preguntar cómo lo hacen. ¿Cómo lo hace esta gente para ser tan amable? Yo lucho contra eso. ¿Cómo llega? Yo he conocido gente tan amable que dice, pues sí, todo el mundo se burlará de estas personas, pero no, ese es su carácter, ese es su temperamento. ¿Cómo llegan a ser tan amables? Pues son nuevas criaturas revestidas con un nuevo hombre, donde Dios ha cambiado su mente, su razón, su espíritu, su moral, sus actos, y han aprendido a vivir el Evangelio. Eso es, han aprendido a vivir el Evangelio. Proverbios 16:24 en la traducción del lenguaje actual nos dice, las palabras amables, palabras que son personas amables,
son como la miel, dice. Estas personas son como miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Estas personas amables transmiten eso, transmiten dulzura, ¿verdad? Y son un ejemplo para nosotros. Así debemos vivir. Si has conocido a estas personas en tu vida cristiana, así es como debes vivir. A eso debemos llegar, debemos ser ejemplo. Cristo lo era. Cristo transmitía dulzura, ¿verdad? Cristo transmitía esa miel. La gente quería estar cerca de él, transmitía ese amor, bonachón. Así debemos ser como Cristo. Las palabras amables o suaves, como dice en el Reina Valera del 60, agradable, como dice la versión de las Américas, son como la miel. Dice, las palabras suaves, agradables, son como la miel, dulce al alma y saludables para el cuerpo. Así debe ser nuestro carácter, nuestro temperamento, benignos, amables, piadosos. Pero no solo también debemos ser, y aquí entra la segunda, misericordiosos. No está. Misericordiosos, dice en el versículo 32, todavía sigue en el 32. Misericordiosos, ¿qué significa? Virtud, es una virtud que inclina el ánimo, ¿verdad? El ánimo, a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Ese es un misericordioso. Efesios capítulo 2, del 4 al 5. Ana, ¿puedes? Pero Dios quiere con misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nuestro amor completado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Que es rico en misericordia Dios, que se compadece de los sufrimientos, de la miseria de la gente, ¿verdad? Por eso es que tiene la gracia común. A pesar de todos estos pecadores que están fuera y rechazan a Dios, hay una gracia común porque Dios es misericordioso. ¿Y cómo se revela su mayor misericordia? En nosotros, cuando fuimos escogidos, ¿verdad? Escogió un pueblo para su Hijo. Ahora dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, aún estando nosotros fuera como los otros gentiles, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos llegado a ser salvos. Una gracia inmerecida, ¿verdad? No lo merecíamos. Dios en su eterna misericordia, en su eterna bondad, decretó salvar un pueblo del castigo, ¿verdad? Al cual fue arrojado. Todos fueron arrojados al castigo. Pero Él decidió salvar un pueblo, ¿verdad? Entregados, dice, este pueblo que estaba arrojado, entregado, como nos dice la carta de Romanos, que nos entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, decidió escoger un pueblo. A pesar de ello, Dios escogió, predestinó un pueblo ¿para qué? Para su gloria, un remanente para sus propósitos, ¿verdad? Para sus propósitos. Es por ello que Pablo nos dice, vestíos pues, o antes sed como los escogidos que soy. Si vosotros sois escogidos, vestíos así de esta forma, de esta manera. Si Dios tiene misericordia de ti cada día, ¿por qué tú no la tendrás con tus hermanos? Si Dios ha tenido misericordia de ti, ¿por qué no la tendrás tú con tus hermanos de la iglesia y con tu prójimo que está afuera? Porque tus hermanos son tus prójimos, pero el de afuera también es tu prójimo, ¿verdad? No será tu hermano y tu familia en la iglesia, pero también es tu prójimo. Es criatura de Dios. Hermanos, debemos compadecernos de tu hermano, debemos compadecernos de nuestros hermanos que están viviendo en aflicciones, en problemas. Debemos ayudarlos, aunque ellos nos rechacen, ¿verdad? Hermanos que han venido, que ahora se han ido, aunque nos rechacen, aunque les caigamos pesado, de vez en cuando hay que escribirles, ¿cómo estás? Aunque no nos respondan, ¿cómo estás? Oye, puedo ir a visitarte aunque no te responda, ¿verdad? Debemos compadecernos y tener misericordia de nuestros hermanos que están pasando por aflicciones y por problemas. Debes tener misericordia de los gentiles, de los otros gentiles, ¿verdad? Hay que tener misericordia por ellos, aunque ellos estén en sus delitos y pecados. Aún en ese sentido debemos tener misericordia. Debemos predicarles el evangelio, compadeciéndonos de su condición de caída, predicándoles el evangelio, ¿verdad? A nuestro prójimo, a los que están fuera, muertos en sus delitos y pecados. Ahora, Dios en su misericordia nos salvó a nosotros. Nos perdonó de nuestros delitos y pecados. Y no solo nos perdonó, también Dios olvida nuestros pecados.
¿Tú no sabías que Dios olvida tus pecados? Si Dios dice que te perdona y perdonar significa olvidar, Dios olvida tu pecado. Y lo puedo sustentar yo y me pueden creer a mí. ¿Estará en la palabra de Dios eso? Pues vayamos a Isaías 43, 25. Isaías 46, 25 dice, yo soy. Y cuando Dios dice yo soy, está utilizando su nombre. Yo soy. Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy Dios Creador. Yo soy Dios de todo el universo, está diciendo. Así que cuando Él habla, escuchas y dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Borró. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Una vez que Dios envió a su Hijo y murió por tus pecados, borró y se olvidó de tus pecados. Aquellos que dicen que en el juicio final nuestras obras de los cristianos serán pesadas, ¿no?, para coronarnos, entonces Dios se está acordando de nuestros pecados. ¿Dios es mentiroso? No. Olvídate de eso, de que Dios va a agarrar tus pecados, tus malas obras. No. Dios borró y se olvidó y no me acordaré de tus pecados. Jamás. Desde el día que Cristo murió en la cruz por tus pecados, Dios se olvidó de tus pecados. Los borró. Ya no hay condenación para ti. ¿Verdad? Así que esto me lleva al tercer punto, porque, a la tercera que dice perdonadores. Debemos ser perdonadores. ¿Y qué significa perdonador? Dicho de quien ha sido perjudicado por ello. Remitir la deuda, remitir la ofensa, la falta, el delito u otra causa. Hasta la RAE, hasta la gente del mundo sabe lo que es perdonar, ser perdonadores. Remitir la deuda, ¿verdad? Cuando Cristo murió, ¿no le fue a Él imputada nuestros pecados? ¿Y no fue remitida de nosotros? Fue remitida de nosotros, ¿verdad? Dios ya no ve el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque se la llevó Cristo en la cruz. Entonces, eso significa ser perdonadores. Si Dios en su misericordia y amor nos perdonó, se olvidó de nuestros pecados, a pesar de nuestras ofensas hacia Él, ¿cómo no vas a perdonar y olvidar los pecados, las ofensas contra ti de tus hermanos y de las gentiles? Si Dios te ha perdonado y olvidado, ¿cómo no vas a olvidar tú las ofensas de tus hermanos? El mundo dice, perdono pero no olvido. ¿Han escuchado eso? Perdono pero no olvido. Hace poco yo tuve la reunión, hace muchos años, hace unos años o dos, con un joven, y le dije, oye, tú si vas a perdonar el pecado que han hecho contra ti, pues olvídalo. Y me dijo que sí, y nunca olvidó. Nunca olvidó. El mundo dice, perdono pero no olvido. Perdono. ¿Y qué lleva esto? Hermanos, en el mundo es muy peligrosa esta frase, porque conlleva ¿a qué? A guardar rencor. Perdono, pero no, el no olvidar, guardar rencor por dicha ofensa, y eso destruye dentro tu alma, destruye tu corazón, y luego lo demuestras por fuera. Va comiéndote, el no olvidar va comiéndote, hasta que lo demuestras en tu carácter hacia esa persona. Es por ello que la Biblia nos enseña todo lo contrario a esta frase del mundo. El perdonar literalmente es olvidar la ofensa, borrarla de nuestra mente y nuestro corazón, como si nunca hubiera sucedido, como si jamás esta ofensa hubiera sido contra ti, ¿verdad? Si jamás hubiera sucedido, sin tener guardado dentro de ti un rencor hacia tu hermano, hacia tu pareja, ¿verdad? A tu esposa, a tu novia, hacia tu hermano, hacia tu prójimo, ¿verdad? Que te ha ofendido. Y siguiendo la línea de Pablo, prosigue en el texto, perdonaos, olvidaos unos a otros nuestras ofensas, como también Dios os perdonó, olvidó, ¿verdad?, a vosotros en Cristo. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Eso qué está queriendo decir? ¿Qué nos está queriendo decir Pablo entonces? Que Dios nos perdonó en la cruz, se olvidó y borró nuestros pecados por medio de Cristo. Perdonar y olvidar cada uno de nuestras ofensas, así como Dios perdonó y olvidó. Dios no guardó ningún rencor hacia sus hijos, no guarda ningún rencor hacia sus hijos en su corazón.
Así como Dios os perdonó y olvidó a todos vosotros en Cristo Jesús, y por Cristo, hermanos, nosotros debemos ser capaces, ¿verdad? Ya que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo, de olvidar las ofensas entre los hermanos. Hermanos, si perdonamos y olvidamos, y si olvidamos, ya no estaremos recordándole, dándole a las vueltas en la cabeza, ¿verdad? Dándole a la ruleta, a las ofensas de nuestros hermanos. Así que si tienes algo contra tu hermano, ve y perdónalo. Si tienes algo contra tu familia, ve y perdónalo. Si tienes algo contra tu prójimo, ve y pídele perdón si te has ofendido. Y si te ha ofendido esa persona, no esperes a que venga a pedirte perdón. La Biblia no dice eso. En la Biblia en ninguna parte dice que si el hermano te ha ofendido, que pase un año, que pase meses, porque yo no voy a ir a decirle cosas, ¿no? Él tiene que venir a mí, me ha ofendido. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 5, 23 al 24? Dice, Elisa, ¿lo tienes? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas que tu hermano te ha ofendido, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No esperes de que si te han ofendido, tu orgullo sea mayor que la misericordia, que sea mayor que el perdón. Si un hermano, un familiar, un prójimo te ha ofendido, ve y dile, te perdono. Aunque la persona se cierre en su corazón. Yo no te he dicho que vengas, yo no quiero pedirte perdón, pero la Biblia no está diciendo, si es que acepta, no, ve y dile, te perdono. Punto. Ya no hay rencor, ya no hay ofensa, ¿verdad? Lo borras de tu mente, lo borras de tu corazón y ya no te va a amargar la vida esta ofensa. Así dice la palabra, ve a tu hermano, ve a tu prójimo y reconcíliate con él. Ahora, ¿cómo te ha quedado el ojo? ¿Cómo ha quedado tu orgullo con eso? ¿Cómo ha quedado? Porque a veces nuestro orgullo es mejor que el perdón, ¿verdad? ¿Herido? ¿Te has sentido herido por la palabra? ¿Cómo voy a hacer esto? No, no debes sentirte herido. La palabra nos está exhortando a hacer eso, nos está edificando a cómo ser como vestido de ese nuevo hombre. Si alguien ha pecado contra ti, si te ha ofendido antes de estar en la presencia de Dios, ve y perdónalo, olvida su ofensa, nunca más te acuerdes de su ofensa. Esto es perdonar, esto conlleva al amor. Porque Pablo está yendo de una cosa a otro y luego de perdonar, va a tocar el amor, que me lleva a mi segundo encabezado. Hijos amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta que hay una secuencia? Benigno, misericordioso, perdonadores, y ahora dice hijos amados. Sed pues, nos dice, sed pues. Es la segunda vez que lo toca. Lo tocó en el 4:32 y ahora empieza el capítulo 5, versículo 1 y dice, sed pues. Es la segunda vez que nos lo dice Pablo en el texto que estamos estudiando. Así que como la primera no es una sugerencia, ¿verdad? No es una sugerencia si deberías o no de alguna forma hacerlo, no. Él nos dice que debemos ser y nos da los parámetros. Él nos da los parámetros de cómo ser, nos da las cualidades de cómo debemos llegar a ser. El cómo debemos comportarnos como cristianos, como seguidores de Cristo, y cómo el Espíritu se manifiesta en nuestro fruto, en nosotros con su fruto. La cualidad que nos indica es la siguiente. Primero dice imitadores de Dios. ¿Qué significa ser imitador? Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otro, hacer o esforzarse por hacer algo, lo mismo que otro según el estilo del otro. Y si ser un imitador, dices, ser semejante a alguien, ¿qué nos está diciendo Pablo? Imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Nuestra forma de actuar debe ser parecido a algo, dice el Array, a alguien. En este caso el texto nos da la respuesta. ¿Imitadores de quién? Pues dice de Dios. Imitadores de Dios. Ahora, podemos llegar a imitar
a Dios todopoderoso, perfecto y 3 veces santo? Hombres que nosotros hemos sido pecadores y hemos nacido de nuevo y aún seguimos pecando, somos imperfectos. ¿Podemos llegar a imitar a Dios todopoderoso, perfecto y 3 veces santos? Si Pablo dice que imites a Dios, es que puedes llegar a hacerlo. Puedes llegar a hacerlo. Claro. Entonces, ¿puedo llegar yo a ser todopoderoso? ¿Puedo llegar a ser perfecto? ¿Y puedo llegar a ser 3 veces santo? ¿Eso es lo que nos está diciendo Pablo? No, no puedo llegar a hacer eso, pero sí puedo llegar a ser perfecto algún día, cuando Cristo venga por nosotros, o el día que, ¿verdad?, seamos glorificados con Cristo, seremos perfectos en Cristo. No perfectos, ya está, no, perfectos en Cristo, porque Él es nuestra primicia. Ahora bien, en este mundo que tiene un bajo conocimiento de Dios, o que lo rechaza por completo, o a veces es nulo ese conocimiento de Dios, y también en las iglesias que tienen un bajo o nulo conocimiento de hoy, ¿verdad? Tanto así que el mundo está en las tinieblas y las iglesias, algunas también están en tinieblas, llegan a creer que son dioses. Llegan hermanos que están en iglesias oscuras, creen que tienen el poder todopoderoso de decretar, de declarar, hasta el punto de decirle a Jehová: no acepto un no de respuesta. Lo han escuchado, ¿verdad? A una cantante. No acepto un no de respuesta. Luego le echó la culpa a las hormonas del embarazo. No acepto un no de respuesta. Le echó la culpa a su hijo. Como Adán y Eva se echaron la culpa mutuamente. ¿Verdad? No acepto un no por respuesta. Es como decirle a Dios con esa palabra: tú trabajas para mí. Escúchame, si lo dijo es porque lo creen, ¿eh? No se le escapó, lo creen. Se le escapó porque lo cree. De su corazón salió. Es como decir a Dios con esta palabra: tú trabajas para mí, yo muevo tu mano, yo muevo tu dedo y haces lo que yo quiero. Eso está diciendo con otras palabras. Y esta gente lo cree. Cuando declara, decreta, creen que mueven a Dios y mueven su mano. Y creen que Dios está dispuesto ahí a mover su mano, lo que ellos digan. En el mundo también llegan a creerse Dios, no solamente en las iglesias oscuras, sino también en el mundo llegan a creerse dioses, ¿verdad? Creen que pueden decidir con leyes quién nace y quién muere. El aborto, la eutanasia. Creen que son dioses. Y porque escriben, y porque llegan al poder y hacen una ley, ya deciden quién debe nacer y quién debe morir. ¿Quién debe morir? Se creen dioses esta gente en el mundo. En las iglesias oscuras se creen que son pequeños diositos. Yo lo he escuchado en Cash Luna decir: repitan conmigo, yo soy. Y la gente, los corderos, decir, o lobos, decir, yo soy. Utilizar la palabra de Dios Todopoderoso, su nombre, y gritar todos: yo soy. Yo he escuchado cerca de aquí, a unos kilómetros, decir: nosotros somos cristianos porque somos diositos. No porque somos seguidores de Cristo, sino somos diositos. Creen que tenemos poderes, ¿verdad? Como Dios. Decir que somos diositos es decir que somos poderosos, todopoderosos, y atribuirnos todos los atributos de Dios. Pues si te crees un diosito, ven conmigo, párate aquí, y que mi mujer se vaya a la otra cocina y que aparezcas tú también por ahí, a ver si eres diosito, ¿verdad? Si estás en todos lados como Dios todopoderoso, no vas a poder hacerlo, no creas que eres un diosito. Esto lo enseñan en algunas iglesias. ¿Esto es para qué? Para manipular la fe de los hermanos. Con estas enseñanzas, estas doctrinas, manipulan la fe de los hermanos para sus propósitos, y algunas veces para propósitos carnales, como hemos visto este documental hace poco que vi. ¿En serio creen que pueden jugar y tener ese conocimiento de 3 veces santos, todopoderosos, creadores de los cielos y de la tierra? ¿Ellos creen que pueden llegar a ser eso? ¿A ser un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra? Así como Dios creó, como le decía la Elisa hoy, creó la luz sin necesidad de crear el sol. Génesis 1. ¿Se han dado cuenta que Él dijo: sed la luz, y no había creado el sol y los astros? Y fue la luz. ¿De dónde salía esa luz? De Él. De Él salía esa luz cuando dijo: sed la luz. Y se iluminó todo. Salía de Él, de su poder.
¿verdad? ¿Creen que pueden ser así? ¿Creen que el ser humano puede llegar a ser un Dios perdonador como su Hijo? No, no pueden serlos. Así que, hermanos, os recomiendo que estudien los atributos de Dios, que estudien teología propia, el conocimiento de Dios, de conocer a Dios, y si te vas a enterar quién es realmente Dios, te vas a enterar que tú simplemente eres un seguidor de Dios porque Dios lo ha querido en su misericordia. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Isaías 42:8 en la traducción actual dice: yo soy Dios todopoderoso, ese es mi nombre, no permito que otros diositos, ¿verdad?, reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Y si tú dices que eres Diosito, pues ya estás fallando, está faltando Isaías 42. Ahora te puedes estar preguntando, ¿puedo llegar a ser un imitador de Dios? Después de todo esto lo antes dicho, ¿puedo llegar a ser un imitador de Dios? ¿Y cómo? ¿Cómo puedo llegarlo? Job 11. ¿Quién lo puede leer? Cualquiera. Descubrirás tú los secretos de Dios, llevarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? La misma pregunta que nos estamos haciendo. Se lo dijeron a Job. ¿Descubrirás tú los secretos de, llegarás a la perfección del Dios Todopoderoso? Apocalipsis 4:8, Elisa. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y eso significa yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. Eso realmente significa yo soy. ¿Puedo llegar a ser un imitador de Dios? ¿Y cómo? Solamente en un espíritu de temor reverente podemos estudiar debidamente este glorioso tema de la imitación de Dios. Para poder llegar a imitar a Dios, debemos tener primero un espíritu reverente, de un temor, dice. Solo entonces podrá el Señor pondrá sobre nosotros su diestra y dirá: no temas, no temas. William Hendrickson nos dará 3 razones por las cuales podemos llegar a ser imitadores de Dios. Creo que lo tienes ahí. Dice: esto es así por las siguientes razones. Somos creados a imagen suya. El espíritu que capacita mora en nosotros. Y por medio de su gracia regeneradora y transformadora, hemos llegado a ser sus hijos, vale decir, imitadores. Somos imitadores porque somos sus hijos. Por las 3 razones ya dadas. Porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque nos capacita, ¿verdad? Nos lleva a ser sus hijos. Y al ser hijos, somos imitadores. Pablo nos da la respuesta. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, dice. Somos hijos de Dios y todo hijo quiere imitar a su padre, ¿verdad? Hay que tener cuidado cómo criamos a los hijos porque ellos nos van a imitar. Si tú eres un borracho, el hijo va a ver que beber es normal. Una pareja de esposos, un padre que fuma, el crío va a creer que fumar es normal. Y así sucesivamente todos los vicios. Un hijo quiere imitar a su padre. Todo hijo quiere imitar a su padre. Dios nos da las cualidades de cómo ser hijos imitadores. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios? Dice: seamos benignos, seamos misericordiosos, seamos perdonadores, que olvidan nuestras ofensas. No está diciendo que seamos imitadores todopoderosos, que declaremos, que decretemos, no, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores, que seamos benignos. Ya Pablo nos lo viene repitiendo un montón de veces. Esa es la forma de llegar a ser imitadores de Dios. Y sobre todo dice amor. Y sobre todo amor, dice a hijos amados, con minúscula hijos amados. Nosotros no somos todopoderosos, no podemos salvarnos ni salvar a nadie del pecado. No podemos sustentar el universo, pero sí podemos hacer algo. Dice: pero en nuestra forma finita podemos y debemos imitarle, esto es, copiando su amor.
Su benignidad, su misericordia, perdonando, olvidando y sobre todo su amor. Juan 3, 14 al 18. ¿Quién lo lee? Pepe, porfa. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo enviando a su unigénito para que todo aquel que crea, hay que seguir el texto, para que todo aquel que crea no se pierda. Amor. Dios está mostrando su amor. Dios amó a su pueblo, a sus hijos, a todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna, como dice Hechos 13:48. ¿Qué dice Hechos? No está. Hechos 13:48 dice que, ¿verdad? Entrar y predicar, ¿verdad? Y el que creyere, los gentiles se regocijaron, ¿verdad? Y dice que creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Esto nos quiere decir que en ese grupo había gente que no estaba ordenada para vida eterna. Si tienes algo contra Dios, si es justo o injusto, pues lee Romanos. Y ahí te vas a enterar si Dios es justo o injusto. Por amor somos aceptos en el amado. Por amor Cristo se entregó por nosotros. Y esto lo deja claro en el siguiente texto. Imitadores de amor. El amor quita todo el orgullo antropocéntrico. El amor quita tu orgullo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir el antropocéntrico? Que es la doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Yo soy el centro de todo, no. Dios es el centro de todo, ¿verdad? Y su amor mata nuestro orgullo. Su amor mata nuestro orgullo, nuestro antropocentrismo. Y no solo eso, sino el androcentrismo también. El androcentrismo es cuando en una unión familiar el hombre, que es la cabeza, denigra a la mujer y a sus hijos. Yo soy andro, soy la cabeza, y es verdad, es bíblico, el hombre es la cabeza, pero no denigramos a la mujer ni a los hijos. No las volvemos sumisas al hombre, no. Recordemos que nosotros como reformados somos complementaristas. Dios, ¿verdad? Cuando une una pareja, se complementan, se unen. A pesar de que la cabeza es el hombre, se unen en toda, se ayudan mutuamente en todo el matrimonio y con los hijos, ¿verdad? No la denigra. Así que el amor te va a quitar el andro y el antro, ¿verdad? Procentrismo. Ambas cosas va a quitar el amor. ¿Por qué? Porque va a matar tu orgullo. Va a estar Cristo por encima de todo esto. El amor nos vuelve humildes, nos vuelve humildes. Nos humilla ante Dios, nos lleva a amarlo cada día más y más. Y a tus hermanos, y a tu prójimo, ¿verdad? Ya no eres el centro tú. Como en algunos púlpitos el centro es el pastor y manda el pastor en la iglesia y él es el que manda y ordena. No, es Dios y Cristo y su amor, en el cual mata nuestro orgullo y nos vuelve humildes a cada uno de nosotros. Más aún que ese amor nace de Dios, ¿te das cuenta? Nace de Dios, es parte de su naturaleza. Y ese amor se mostró en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros hemos venido a nacer de nuevo en el amor en Cristo. Y esto me lleva a mi tercer y último punto que dice, andamos en amor. Andamos, sed pues, y ahora andamos en amor. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Dice, andad en amor, ser benignos, ser misericordiosos, perdonadores. También dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora nos dice, andad en amor. ¿Te puedes preguntar qué es andar en amor? ¿Qué es andar en amor? Para poder andar en amor, primero tenemos que conocer la verdad. Y conocemos la verdad primero porque hemos venido a la luz. No conoceremos la verdad si no venimos a la luz. Hemos sido transformados en nuevas criaturas. Nuestra mente ha sido renovada con sabiduría e inteligencia, Efesios 1, en la verdad que es Cristo Jesús y su evangelio.
Conociendo esta verdad, dice, andemos en amor. Si Cristo es amor por su naturaleza y nos mostró su amor, ¿cómo nos mostró su amor? Si Jesús es amor por naturaleza, ¿verdad? Y nos mostró su amor, ¿cómo mostró ese amor por nosotros? Pablo dice, como también Cristo nos amó, está diciendo. Él da a conocer su amor. Cristo da a conocer su amor. Él quiere que sepamos que nos ama. Nos comunica su amor, nos imparte su amor. Y mira, vaya de qué manera, dice. Cristo nos amó y se entregó. Se entregó a sí mismo por nosotros. No dice que se entregó, al menos esta vez no dice, y se entregó por vosotros. ¿Te das cuenta que no dice que dice, y se entregó por vosotros? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Primero se entregó él sí mismo y después por nosotros. ¿Qué está queriendo decir eso? ¿Que Jesús se perdonó sus pecados primero y luego perdonó los tuyos? No, porque algunos dicen eso, ¿eh? Hay falsas. Cuando estudias cristología, hay unos que dicen que primero perdonó sus pecados y después nosotros. ¿Cuándo perdonó sus pecados? Cuando Jesús coge el cuerpo de un ser humano y habita en él, perdona sus pecados para seguir un ministerio. Esa es una falsa doctrina, ¿eh? Si estudias cristología lo vas a ver ahí. No me acuerdo el nombre, no sé si es gnosticismo, una de esas cosas, pero bueno, nestorianismo creo. Bueno, pero ahí es eso, en cristología lo dicen. No, eso no está diciendo el texto. ¿Qué está diciendo entonces? Que se entregó a sí mismo. Su amor lo demostró entregándose a sí mismo por nosotros. Hermanos, ¿qué significa esto de entregarse a sí mismo? En el gran consejo trinitario, cuando solamente existía el Dios trino y nadie más, decretaron crear. Decretaron crear. Es ahí donde el Hijo, sapientísimo, que lo sabe todo, se entregó para el perdón de los pecados, ¿verdad?, de su pueblo. Él se entregó voluntariamente. Ahora bien, esta entrega no fue impuesta ni por el Padre ni por el Espíritu, fue voluntaria. El Hijo se entregó para el perdón de pecados de nosotros. Fue voluntaria. Ahí donde el Padre, cuando se entrega, envía al Hijo. Él envía al Hijo a encarnarse y a morir por nuestros pecados. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida da por las ovejas. ¿Te das cuenta? Él es el buen pastor. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo mismo, voluntariamente, tengo el poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, del consejo, ¿verdad? Cuando se entregó Cristo, recibió este mandamiento y vino a este mundo a encarnarse. El Hijo se encarnó, se entregó para morir por nuestros pecados. Nosotros morimos juntamente con Él. Luego Él resucita al tercer día en gloria, retomando nuevamente su vida, y nosotros tenemos nueva vida junto con Él. ¿Te das cuenta? Unidos a Cristo. Hermanos, si tú estás aquí es porque Él murió por tus pecados. Él te perdonó y olvidó tus pecados. Esta es la mayor gracia, bendita y gloriosa gracia que nadie más podría hacerlo por ti. Ahora, si tú crees este dicho, otro dicho mal dicho en el mundo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿lo han escuchado? Si tú has creído en esto, es porque eras ignorante de la palabra. Te lo digo así de suelto. Eras ignorante, no conocías la palabra, no conoces el evangelio. Si tú crees que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, estás equivocado. Estás perdido en el evangelio. No has entendido lo que Pablo está tratando de decir. No habéis aprendido ni entendido el evangelio. Romanos 11:18, Elisa, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes son todos estos que detienen con injusticia la verdad? Como dice Pablo, los otros gentiles, la gente que está en el mundo, lo que antes nosotros éramos, pecadores que rechazábamos a Dios. ¿Y qué pasa con esta gente? La ira de Dios está sobre ellos. Dios no ama al pecador. La ira de Dios está sobre todos aquellos que detienen la verdad. Dios no ama. Dios ama a todos aquellos que ha escogido y predestinado y los trae a su Hijo. Y los ama recién cuando vienes a los pies de Cristo. Antes de eso, la ira de Dios, su aborrecimiento está sobre todo aquel que rechaza o que detiene la verdad con injusticia.
Así que Dios no ama al pecador, sino la ira de él está sobre él y sobre su pecado. Ellos están caminando directo al infierno. Pero Dios, por misericordia, a su pueblo, que entregó a su Hijo para que el Hijo muriera por ellos, todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, el pecador detiene con injusticia la verdad. Métetelo a la cabeza para que no vengan a engañarte, porque hasta en los púlpitos predican Dios ama al pecador, pero aborrece. Hasta lo dicen en los púlpitos. No te creas ese dicho popular. El pecador detiene con injusticia la verdad, detiene el evangelio, detiene la palabra de Dios y la ira está sobre ellos. Si es posible, te matarían. A Pablo lo intentaron matarlo. A Bernabé lo mataron. Bernabé te dice. A Esteban lo apedrearon y lo mataron por decir la verdad. Y aquella gente lo mató. Solo porque el sacrificio de Cristo, como hemos recordado hoy en la Santa Cena, es que llegó a complacer al Padre para el perdón de nuestros pecados, solo por el sacrificio de Cristo. Ahora somos libres del pecado y somos esclavos de Cristo en su amor. Nos liberó del pecado y ahora somos esclavos de Cristo en su amor. Y Pablo nos dice, y andad en amor, también como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, lo que hemos recordado hoy, en olor fragante lo que hemos hecho hoy recordando. Cristo se entregó a sí mismo, se entregó voluntariamente por ti y por mí. Nos dice el verso que este sacrificio en la cruz del Calvario llegó a ser una ofrenda de Dios, para Dios, llegó a ser un sacrificio para Dios. Así que sí, hermano, lo que estás pensando, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Jesús es quien cumple este perfecto sacrificio una vez y para siempre. Este sacrificio es, como dice el texto, olor fragante, grato, la cual llega a complacer al Padre, aplacando esa ira que estaba sobre los gentiles, sobre todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, aplaca la ira por su pueblo, por sus escogidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conociendo todas estas verdades sobre el amor y el sacrificio de Cristo, ¿qué debemos hacer? Amor y sacrificio, todos unidos en Cristo y nosotros unidos a Cristo. Eso es, estar unidos a Cristo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El sacrificio de Cristo es olor fragante. Nosotros estamos unidos a Cristo, que fuimos crucificados junto con Él, somos olor fragante a Cristo. Ahora tú que has venido a los pies de Cristo, eres olor fragante a Cristo. Eres olor agradable, gracias a Cristo. Y Colosenses 3:14 nos dice, ¿qué debemos hacer, hermanos? Dice Pablo, sed, andad, imitar y revestíos. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Pablo nos dijo en esta carta, revestíos del nuevo hombre. En Colosenses nos dice, vestíos de amor. ¿Te das cuenta? Dice, revestidos del nuevo hombre, y la misma palabra, vestidos de amor. Si te has revestido del nuevo hombre, te has vestido de amor. Nuevo hombre en el gran amor con que nos amó el Padre y se entregó a su Hijo por su pueblo. Hermanos, para acabar, si tenemos el amor de Dios en nuestro espíritu, entonces Dios está gobernando nuestro corazón y nuestras vidas. Debemos mantenernos en el camino de la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Debemos dar gloria a Dios cada día, como dice en el texto de Colosenses 3. Dar gloria a Dios, ¿verdad? Agradecidos, dice, en nuestro espíritu. Si tenemos el amor de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y su amor con Él, ¿verdad? Vivamos agradecidos, dando gloria a Dios por esta gracia inmerecida, por su misericordia que ha tenido con nosotros. Debemos mantenernos en el camino de la palabra de Dios y de Cristo. Demos gloria a Dios
dándoles alabanza, dice, como hemos hecho hoy, alabando a Dios con cánticos, con himnos espirituales y dando gloria a Dios. Y no menos importante, exhortándonos con sabiduría e inteligencia, cada uno de nosotros, con la palabra amor. Nos exhortamos en amor, ¿verdad? Enseñándonos la palabra de justicia y hasta disciplinándonos entre los hermanos si estamos en pecados. Así que, hermanos, amémonos unos a otros en el amor de Cristo. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar.